¿Por qué son tan importantes las unidades? ¿Por qué tu profesor se vuelve loquísimo cada vez que te equivocas poniendo las unidades o, Dios no lo quiera, te olvidas de ponerlas? En el vídeo de hoy vamos a explicar de forma rigurosa el porqué del Sistema Internacional de Medida. Vamos a ello. En el vídeo anterior hablábamos de la importancia de clasificar la materia cuando tenemos que empezar a estudiar ciencia. Cuando yo quiero estudiar cualquier cosa, dijimos, pues me conviene entender qué narices hay en esa cosa. Si yo quiero ser médico, pues más me vale saberme los órganos internos y cómo funcionan, porque si no, pues mal vamos, chato. Así que si yo quiero ser científico natural, y entender la naturaleza, pues tendré que saber de qué está hecha. En ese sentido entran las propiedades que estudiamos en el vídeo anterior. Pero las propiedades tienen que medirse. Y bueno, si las propiedades son cualitativas, pues vale, le das un valor descriptivo y tira millas. Pero hay muchas de ellas que se pueden medir. Y se pueden medir de forma cuantitativa. Esas son las llamadas magnitudes. Y las magnitudes nos dan un montón de información. Te pongo un ejemplo sencillo. Si yo te digo que algo pesa 1000 kilos, lo vas a entender al momento, directamente. Pero si te digo que pesa 500 peroflings, pues te vas a quedar bastante flipado, porque es una palabra que me acabo de inventar. Y no sabes ni de qué estoy hablando. Vale, ni tú ni yo en realidad, pero bueno. Así pues necesitamos una unidad. Pero una unidad no sirve de nada si no nos sirve a todos por igual. Y eso era un problemón al principio. Y cuando digo al principio me refiero prácticamente a toda la historia de la humanidad. Los humanos tenemos algo en común, y es que tenemos esa tendencia natural a matarnos unos a otros. Mira, oye, ¿qué quieres que le hagamos? La historia de la humanidad es la historia de gente que se pega con otra gente, y entre medio pasan cosas. Así pues, cada pueblo tenía su propia medida. Y cuando digo cada pueblo, es literalmente cada pueblo, O sea, no estoy hablando de que si los franceses o los españoles, no. O sea, tú te ibas al Almendralejo del Monte y usaban la vara de Almendralejo. Y si te ibas a Sotomayor del Río, tenían una vara diferente. Y cada uno medía las distancias con su vara. Y lo mismo para las masas, lo mismo para los volúmenes, y aquello era un sinvivir. Porque si ya era un sinvivir para el comerciante que estaba intentando que no le tangasen con las unidades de peso, imagínate para el científico que acababa de intentar desarrollar o copiar un experimento que había oído de un congreso al que había ido y que le habían dicho que se hacía de una manera, y él lo intentaba hacer en su casa y la cosa no salía. Y no salía porque las unidades de medida eran diferentes. Y tenían que andar preguntando cuáles eran las conversiones. Y aquello era un sinvivir, ¿vale? Y en esos tiempos, estoy hablando del siglo XVIII finales, la gente que cortaba el bacalao en Europa eran los franceses. Entre ellos Antoine de Lavoisier, que en paz descanse, decidieron montar un sistema que valiese para todo el mundo. Un sistema internacional. Simplemente unas unidades que todo el mundo entendiese, que todo el mundo pudiese usar. Era tan sencillo como eso. Básicamente lo que hicieron fue coger unas medidas y decir, a partir de ahora vamos a usar estas medidas. Y todo el mundo usará estas medidas. Medidas de longitud, medidas de tiempo, medidas de volumen, medidas de área, medidas de todo, de masa, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, oye, pues si todos usamos lo mismo, podemos compartir datos y el conocimiento avanza. Que a todo esto, el que mandaba el cotarro en aquella época era un tío bajito con la mano en el pecho que se llamaba Napoleón. Y Napoleón decía que todo esto del Sistema Internacional de Medidas, que era una chorrada, que lo que tenía que hacer todo el mundo era coger el sistema de París, directamente. Y dejarse de hostias. Bueno, básicamente, ya que estaba conquistando Europa, pues les iba a poner a todos su sistema, y quien no le guste, pues castañazo. Un tío muy asertivo, Napoleón, la verdad. Y vamos a ver son las propias unidades en sí. Para la magnitud de longitud, el sistema internacional se refiere al metro. Y la medida derivada de la longitud, que sería la superficie, pues sería el metro cuadrado. Y la medida derivada de la superficie, que sería el volumen, sería el metro cúbico. ¿Vale? El cómo se calcula todo esto lo tienes en otro vídeo, te lo dejo en otro vídeo, ¿vale? Y aquí seguimos adelante. Vamos a hablar ahora del tiempo. El tiempo se mide en segundos, cuidado, ni en días, ni en horas, ni en minutos.
Segundo, esa es la medida del sistema internacional. Porque lo típico es hablar de kilómetros hora y ahí la vamos a liar muchas veces. Bien, y por ejemplo de temperatura, el sistema internacional habla de kelvins, de grados Kelvin. Aunque no nos engañemos, casi todo el mundo utiliza el grado Celsius de toda la vida. Y finalmente, la masa se mide en kilogramos. Cuidado, no en gramos, en kilogramos. Es la única de las magnitudes que utiliza el múltiplo. Más que nada porque utilizar el gramo como medida básica, pues no tiene demasiado sentido en el día a día. Vale, pero es que los franceses además no solo se sacaron de la manga todo esto del sistema internacional, sino que además este sistema es decimal. Es decir, todas las medidas van en una escala 10. Yo no mido las distancias entre ciudades en metros, utilizo una escala de kilómetros. ¿Por qué? Porque si no tendría que estar hablando de, a veces, cientos de miles de metros y la cosa se nos hace demasiado grande. Entonces simplemente añado el prefijo K antes del metro y significa 1000. ¿De acuerdo? Por lo tanto hay una escala decimal. Cada 10 hacia arriba, pues utilizaré una letra diferente, ¿de acuerdo? La D mayúscula significa 10, deca, 10. Si pone deca metro, pues 10 metros. Y si pone deca gramo, 10 gramos. Bien, un grado más arriba, la H denota 100 y la K significa 1000. Más allá de esto, normalmente se utiliza pues 10 kilómetros, 100 kilómetros y el siguiente paso ya va de 1000 en 1000, que sería la M de mega. Mega significa 1.000.000, aunque normalmente no se suele utilizar. En ordenadores sí, ¿vale? Los megabytes, pero más allá no. Y de 1000 en 1000, si pasas de mega, pues te vas al giga, que serían, giga sería 10 a la 9, serían pues 1000 millones de metros, por ejemplo. Un gigametro serían 1000 millones de metros. Bien, y por encima del giga estaría el tera, la T. TM sería terametros, que sería 1.000.000.000 de metros o 1.000.000 de kilómetros. No son cosas que utilicemos en el día a día, a no ser que te quieras ir al sol. Bien, lo mismo por debajo. Es decir, si yo tengo que coger distancias más pequeñas que el metro, pues utilizaré base 10 por debajo. Por ejemplo, el decímetro. La D minúscula significa que es la décima parte del metro, ¿vale? O decigramo, la décima parte del gramo de masa. Bien, es decir, 0,1 metros, ¿vale? Si quiero algo todavía más pequeño, tengo el centímetro, la centésima parte del metro, es decir, 0,01 metros. Y por debajo tendría el milímetro, la milésima parte del metro. Y lo mismo, a partir de ahí nos vamos en escalas de 1000 en 1000. El siguiente paso después del milímetro sería el micrómetro, que sería la millonésima parte de un metro, algo que ya no vas a ver. Después de eso tendríamos el nanómetro, la 1000.000.000ésima parte de un metro, y por debajo de eso tendríamos el picómetro, con la P minúscula, que vendría a ser la billonésima parte de un metro. Estamos ya entrando en terreno atómico. Así pues, las unidades podríamos decir que se complementan siempre con dos cosas. Un prefijo, que son una de estas letras en sistema internacional, y la de la unidad de la magnitud que tengamos. Pues, por ejemplo, km sería kilo, quiere decir 1000, m metro, 1000 metros. Hg estaríamos hablando de 100, h 100, g gramos. O al revés, 1 miligramo significaría mili, que cojo la milésima parte de 1 gramo. Y eso sería todo respecto a las unidades si viviésemos en un mundo ideal. Pero como he dicho, los seres humanos tenemos una tendencia natural a tocarnos las narices unos a otros. Y resulta que en el siglo XVIII el enemigo natural de Francia era Inglaterra. Y claro, Inglaterra se encontró con que Francia, una potencia económica y militar del copón,
les estaba diciendo cómo tenían que medir las cosas. Y eso, en cierta manera, era un poquito como decir, pues, cómo activar el comercio. Así que se resistieron, muy fuerte. Y decidieron no adoptar ese sistema internacional. El problema fue que Inglaterra ganó las guerras bonapartistas y tuvo muchísima influencia al otro lado del charco, sobre todo en Estados Unidos. Y claro, en el siglo XX Estados Unidos se convirtió en una potencia militar y económica del copón, y hoy en día tenemos un sistema paralelo que es el sistema anglosajón, que básicamente pues miden libras en vez de kilogramos, miden pulgadas en vez de centímetros, millas en vez de kilómetros, los tíos conducen al revés, y aquello es un cachondeo que no hay quien lo aguante. Y para eso se inventan los factores de conversión. Pero el tema de los factores de conversión es un poquito largo de explicar, y si lo explico en este vídeo se nos va a ir hacia los 25 minutos largos. Así que mejor lo dejamos para el próximo vídeo. De momento, si quieres ejercicios de factores de conversión, los tienes aquí, varios en la lista del canal. Échales un vistazo para practicar, porque son importantes. Y eso es todo. Faltaría por hablar los cambios de unidades cuando las magnitudes ya son derivadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con el área o con el volumen, porque entonces la cosa cambia ligeramente, pero lo vamos a hacer en el próximo vídeo. De momento lo dejamos aquí. Gracias por tu tiempo. Dale like, suscríbete, comparte por favor si crees que puede serle útil a otros, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.